Eh, pues muchas gracias, lo primero a Isabel Vázquez por aceptar Gracias a la vosotros. invitación para formar parte de este proyecto. No podía faltar su presencia, su experiencia, sus palabras, lo que tiene que contar y compartir eh, con todas en este abanico que, como repito, cada viernes queríamos conformar para acercar estos conocimientos, estas prácticas, este aprendizaje sistematizado por estos artistas y creadores de ya sentada y larga trayectoria. No podía faltar esta presencia de la danza corporizada en Isabel, mujer, maestra, directora artística, coreógrafa, bailarina. Buenas tardes a todas y a todos los que nos seguís en esta sesión del ciclo de la tempestad. Simplemente un minuto antes de dejar la palabra a Alice, Tara y Isabel. Simplemente explicar cómo ha nacido este proyecto de este año. Esto ha nacido, la tempestad ha nacido de una necesidad, de la necesidad de seguir formándonos, de seguir investigando sobre el teatro, que no solo se hace, sino que también se puede estudiar, se puede escuchar a través de la gente que el teatro pues, lo hace. Hemos tenido mucha gente muy interesante. Para los alumnos está siendo y para mí también, la verdad, está siendo una experiencia muy enriquecedora. Y hoy estamos muy contentos y contentas de tener aquí a Isabel, que como adelantaba Heidi, es una de las personas más punteras ahora mismo en la danza, tanto en España como en Sevilla. Así que simplemente dejo la palabra a Alice y Tara, dos integrantes, actrices y alumnas de la Escalera Teatro, que hoy se van a encargar de llevar la entrevista. Hola chicas, hola Isabel, bienvenidas. Hola. Gracias a Pierre Mario y a David, y sobre todo gracias a Isabel por su disponibilidad. Y bueno, nosotras hemos estado leyendo y viendo muchas cosas de ella, y la verdad que tuvimos la suerte también de ver un espectáculo donde ella era la directora, y entonces nos ha encantado también entrar en este proceso de investigación. Y nada, entonces se nos han ocurrido muchas preguntas y que no, no nos dará nunca tiempo a hacer, pero las pocas más importantes que queremos también compartir con la mayoría de las personas que nos están siguiendo son para nosotros las fundamentales para describir un poco su trabajo. Y entonces, empezando de su introducción al mundo de las artes escénicas, lo que queríamos preguntarte era en qué ámbito de las artes escénicas te introdujiste y qué fue lo que te llevó ahí. Bueno, hola chicas, me alegro de escucharos. Que pues mi llegada a las artes escénicas fue a través de la danza clásica, del ballet clásico. Yo desde pequeñita me dedicaba, estaba siempre montando coreografías en el colegio, en casa, y tenía como una inquietud por el movimiento, pero no sabía que eso se podía estudiar ni nada, o sea, no era consciente de que se estudiaba la danza, que se estudiaba la coreografía. Y entonces, bueno, era una niña súper inquieta, estaba siempre, al lado de mi casa había un gimnasio donde mi madre me mandaba para que los dejara un poco tranquilos, y entonces pasé por la gimnasia deportiva, la gimnasia rítmica, la cama elástica, todo, pero nada me terminaba de convencer. Hasta que un día de repente en ese gimnasio apareció una profesora de ballet, que era una catalana que había sido bailarina y que se había afincado en Sevilla. Y entonces de repente yo me asomé allí y vi aquello y dije, ostras, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero hacer. Y nada, entonces me apunté a las clases de ballet. Ya desde pequeñita, o sea, yo sabía, yo veía mucha comedia musical en la tele, porque cuando yo era pequeña ponían muchas películas de
comedia musical y sabía que me quería dedicar a algo así, pero lo que os digo, que no tenía ni idea que eso se estudiaba. O sea, era en aquella época, pues bueno, como que estudiar danza se estudiaba flamenco y tal, pero el ballet era una cosa como que no se estudiaba. Entonces estuve haciendo ballet hasta los 21 años y tuve la suerte de poder entrar en lo que fue la primera compañía de ballet de Sevilla, que era una compañía donde había una bailarina, o sea, era una compañía de ballet clásico y de danza contemporánea, pero pertenecía a la parte de ballet clásico. Y entonces se llama Paspié, la compañía. Y estuve trabajando para esa compañía eso hasta los 21 años, que me fui a Madrid porque había un profesor que era un profesor que en aquella época era como el más puntero, que se llamaba Luis Fuentes, y entonces decidí como dar el salto e irme a Madrid a estudiar con él. Y entonces decidí volverme a Sevilla para seguir estudiando la carrera. Y ahí la coreógrafa de danza contemporánea de la compañía con la que trabajaba, pues me dijo, mira, voy a crear una compañía de danza contemporánea, ¿por qué no te vienes? Entonces, bueno, pues empecé con la danza contemporánea, con Pilar Pérez Calvete, que es una profesora de aquí, profesora coreógrafa de Sevilla, y estuve en esa compañía con la que empezamos a actuar por los circuitos provinciales y tal. Hasta que me llamó Salvador Távora, que era el director, bueno, es un director de teatro ya fallecido, que era el que dirigía La Cuadra de Sevilla, que fue una compañía de teatro muy conocida del país, era conocida, muy conocida en España y conocida internacionalmente también. Y empecé a trabajar con ellos en mayo y en julio fue el estreno en Broadway, o sea, estrenábamos en Broadway. Yo que solamente había bailado en pueblos de Sevilla, fue como, ¡pum!, de repente, o sea, esa fue mi entrada en el mundo profesional, ahí de golpe, ¿no? O sea, de repente me veo en un escenario en Broadway. Y esa fue mi entrada en el mundo profesional, de la mano de un grande como Salvador Távora, porque la verdad es que bueno, estuve 2 años haciendo la crónica de una muerte anunciada, pero luego estuve muchos años trabajando, haciendo muchos espectáculos con él. Te queríamos también preguntar bueno, nos sale también la duda de si a lo mejor ya lo has contestado, pero igualmente te lo decimos, que dentro de toda tu experiencia como bailarina, ¿cuál sería la experiencia como más enriquecedora que tú destacarías? Bueno, o sea, yo me quedo con todas las experiencias porque todas han sido muy enriquecedoras, unas por un lado, o sea, unas por una cosa, otras por otra. También incluso las negativas han sido muy enriquecedoras porque te enseñan muchas cosas, ¿no? Los momentos malos de que trabajas, o sea, cuando trabajas con algunas compañías con las que no terminas de encajar, también aprendes mucho, ¿no? Y todas pues han hecho que sea lo que soy ahora, ¿no? La persona que soy ahora o la artista que soy ahora. Pero pues pensando en una compañía o en una experiencia con la que realmente yo sentí que hubo un crecimiento grande, es 10 y 10, que es una compañía con la que trabajé en Madrid. Esto fue en los 90, en aquella época las compañías de danza podían mantener a los bailarines contratados todo el año, ¿no? Y en aquella época, pues 10 y 10 era una de las compañías, era de las grandes compañías que había en España, ¿no? Y para mí fue muy enriquecedora porque conectaba muy bien con el universo creativo, sobre todo de Pedro Verdalles. Era una persona con la que yo entendía perfectamente lo que quería, lo que él quería, y entonces como me sentía muy segura trabajando con él, como que adquirí mucha seguridad como intérprete. Y luego también porque los procesos, fue la primera vez que empecé a experimentar que un proceso creativo, o sea, que podía formar parte del proceso creativo, ¿no? Hasta ese momento había sido una bailarina ejecutante de alguna manera, o sea, había trabajado con coreógrafos o coreógrafas con los que, bueno, pues me habían enseñado, o sea, yo tenía que aprender secuencias coreográficas y las tenía que ejecutar pues lo mejor posible, ¿no? Sabemos que ahora tu profesión no se ha quedado solo en ser bailarina, sino que también coreógrafa y ahora directora. Y entonces la pregunta es, ¿cuál o cuáles factores hacen que tu profesión de bailarina
sea sustituida por la de directora. Una de las causas que con mucho peso es evidentemente la edad. La edad por lo que ello conlleva, ¿no? O sea, por el cansancio, por el dolor de cuerpo, por lo duro que es intentar mantenerte en forma, ¿no? Cuando tu cuerpo ya no responde como tú deseas, ¿no? Y lo que pasa es que yo creo que no sé decirlo como el querer tener un cuerpo de 30 cuando tienes 50 es también por un poco por la concepción que tenemos de que la danza es un arte que necesita juventud, ¿no? Y no estamos acostumbrados a ver espectáculos con bailarines maduros, no hay, o sea, no sé si en otras partes, en otros países se hacen más espectáculos donde haya bailarines mayores, pero en España eso no ocurre. Por una parte eso, por otra parte que fui mamá, entonces yo sentí cuando fui mamá de alguna manera como que me jubilaron, porque hasta ese momento yo tuve a mi hijo en el 2004 y hasta ese momento yo tenía ofertas de trabajo. Y desde el 2004 hasta el 2011 solo tuve 2 ofertas de trabajo para ser bailarina, 2. Entonces, claro, o sea, el cambio fue brutal. Entonces yo dije, bueno, pues parece ser que si quiero seguir bailando me lo tengo que propiciar yo, o sea, no me van a llamar, tengo que generar yo el trabajo. Entonces, yo creo que la idea, o sea, que la causa fundamental es esa, pero también yo en 2008 empecé a trabajar como profesora y yo no solo daba clases de técnica, sino que tenía talleres coreográficos con los alumnos. Y eso me dio la oportunidad de experimentar mucho con ellos, de experimentar coreográficamente, de trabajar con grupos muy numerosos. Y eso me dio mucha seguridad, mucha experiencia, ¿no? Y me di cuenta que no se me daba mal trabajar con grupos grandes y sobre todo cómo incentivar la creación en los alumnos y de alguna manera potenciar, ¿no?, su desarrollo. Entonces me di cuenta que yo ahí tenía algo que estaría bien desarrollar, ¿no? Que no se me daba mal eso. Era un poco también la siguiente pregunta, que es en realidad, ¿cuál es tu metodología de trabajo dentro de esta relación entre tú como directora y los intérpretes a los que guías? O sea, mi relación con los intérpretes como directora, yo siempre, o sea, yo voy buscando siempre bailarines y actores. A mí me gustan los intérpretes que sean, o sea, yo siempre digo, quiero el intérprete integral, o sea, un intérprete dúctil, un intérprete que yo no quiero que sea un buen bailarín, o sea, un magnífico bailarín, un magnífico actor. Yo quiero siempre trabajar con gente que me emocione y que me emocione y también que se emocione con lo que yo le pueda plantear, ¿no? Entonces, no, me gusta trabajar con bailarines, o sea, tengo siempre como me gusta trabajar con gente que conozco, no me gusta aventurarme a trabajar con gente que no conozco, no me gusta hacer audiciones, por ejemplo, porque en las audiciones tú ves a la persona un día y para mí hacer un proyecto es como casarte con alguien, ¿no? Entonces yo no me caso con gente que no conozco. Y la manera en la que trabajo, pues siempre es, o sea, evidentemente siempre es a partir de propuestas, ¿no? De propuestas que yo les hago, pero me gusta mucho que reinterpreten, si les doy frases coreográficas, que reinterpreten esas frases coreográficas, que trabajen a partir de propuestas o preguntas que yo les hago. Y soy una persona, creo que bastante abierta a todas las propuestas que me hacen. Soy facilona en ese sentido. Y a veces, o sea, cuando tengo las cosas muy claras soy muy cabezota, ¿no? Pero eso normalmente quien lo sufre siempre es el ayudante de dirección, que siempre trabajo con la misma persona, que aparte es mi marido, que es Gregor Acuña, y entonces, pues claro, también ahí ya se mezcla la confianza y el pobre, pues el que se lleva la bronca. Es por eso también que tú te defines más como directora de movimiento y no como coreógrafa o directora en el concepto, digamos, tradicional de estas palabras.
Sí, es que lo que pasa es que el concepto tradicional, o sea, el coreógrafo o coreógrafa está como unido eso, pues a una persona que crea todos los movimientos y que ¿no? hace la composición coreográfica. Y a mí eso me da mucho respeto porque, bueno, hay muchos, los coreógrafos y coreógrafas tienen mucha facilidad para crear movimientos y yo no la tengo, o sea, yo no tengo esa facilidad o sea, hay gente que vomita el movimiento, ¿no? Que sueña con el movimiento, yo no. Yo o sea, tengo que ser sincera y no me ocurre eso. Pero tengo que trabajar mucho. Entonces, a mí lo que me gusta y que de eso he sido consciente trabajando como profesora en los talleres coreográficos, a mí lo que me gusta es encontrarle sentido al movimiento, que el movimiento se cuente por sí mismo, que narre y que sea un movimiento no solamente orgánico, sino veraz, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hago es, o sea, que lo que hago es dirigir el movimiento para que tenga sentido y transitar de un movimiento al otro. Entonces, por eso me considero directora, porque lo que creo que hago es dirigir el movimiento. Cuando nos dijiste que para crear la obra, como que tiene que haber una dramaturgia, ¿no? Tiene que haber un texto, una narrativa por ahí. Y nos gustaría que se profundizase en este aspecto ahora para compartirlo también con la gente que nos está aquí acompañando, tal. Cuando se crea un espectáculo de danza desde una dramaturgia, no es el mismo proceso que cuando se crea un espectáculo una, o sea, de danza de una manera, o sea, solamente no sustentado como en el movimiento. Tienes que ir mucho, o sea, es una visión mucho más directa, mucho más concreta y que de alguna manera está más enfocado a las acciones, ¿no? No sé si me explico. Entonces, a mí me gusta mucho trabajar con textos porque siempre mi fuente de inspiración casi siempre son los textos. Hay veces que a lo mejor hay músicas, imágenes, pero normalmente siempre parte de los textos. Nosotras queríamos también saber, además de esto, de tener una narrativa, un texto, como tú dices, esta parte más de trabajo de mesa y tal, ¿cuáles son las fases cuál es el proceso, tu proceso a la hora de montar una obra? Nos interesa mucho esta parte del proceso creativo que tienes. Sí, pues yo eso no, nunca sé cómo surge la idea, ¿no? De empezar de decir, quiero hacer un espectáculo. En el momento en vital que esté, pues aparece el tema por lo que sea, ¿no? Eso no sé nunca cómo aparece, pero bueno, aparece y entonces siempre lo primero que hago es leer mucho sobre ese tema. Informarme sobre ese tema que yo quiera tratar y leer y buscar. Entonces ya empiezan a aparecer músicas, empiezan a aparecer imágenes y cuando ya tengo más o menos claro de qué quiero hablar, pues normalmente me pongo en contacto con autoras o con autores para que escriban sobre lo que quiero. Y entonces una vez que recibo los textos y que empiezo a trabajar con los autores, es cuando me meto a hacer trabajo de mesa, que normalmente ese trabajo de mesa lo comparto pues con Gregor, que me hace las veces de ayudante de dirección, también de dramaturgo, porque él también trabaja haciendo dramaturgia para compañías de danza en el extranjero y bueno, aquí en España con algunas también. Entonces comparto todas mis inquietudes, mis reflexiones, hacemos brainstorming con el músico con el que suelo trabajar, también hacemos ese trabajo de mesa, que el músico es Santi Martínez, con la iluminadora también me tengo que reunir para hablar con ella. Y entonces cuando organizo ese guión, que ya os digo que es un guión con el que de repente el guión puede cambiar mucho cuando empiezan los ensayos, pero cuando ya tengo ese guión, primero me encierro yo sola en un estudio y empiezo a crear frases coreográficas, a trabajar, o sea, a encontrar ya material físico, ¿no? Y empezamos ya lo que son los ensayos, ¿no? Yo puedo estar como mucho 2 meses, a lo mejor, trabajando con los
con los bailarines para tenerlos contratados, evidentemente, y cuando tienes tan poco tiempo de trabajo tienes que llevar los deberes muy hechos, ¿no? Voy montando escenas y luego voy trabajando con las propuestas de los intérpretes tal, y voy conformando la obra, y poco a poco, pues al final, cuando me encanta hacer ensayos generales, me gusta mucho tener el tiempo para poder hacer ensayos generales, para poder invitar amigos que vengan a verlos para que me den el feedback, y me encanta, por ejemplo, los momentos en los que por casualidades aparecen hallazgos maravillosos que de repente son las cosas más importantes del espectáculo, y que en ningún momento durante todo ese trabajo de mesa lo has pensado, ¿no? Y de repente, por una casualidad, aparece y dices, madre mía, qué maravilla, y esas cosas me encantan, ¿no? Nos preguntamos bueno, si cuando diriges las piezas que diriges, si se dirigen desde un plano más, si tú dirías si se dirigen desde un plano más personal o quizás se relaciona más con un aspecto social. No sé si me explico, ¿me entiendes? Cuando planteo un tema lo planteo desde el punto de vista personal, ¿no? Porque, bueno, o sea, es algo que me concierne a mí, y como yo lo siento, como lo vivo, ¿no? O sea, como lo experimento. Lo que pasa que, bueno, pues yo sí que es verdad que, bueno, yo soy una persona normal, con una vida más o menos normal, y creo que cuento, pues, que tampoco he dirigido tantos espectáculos, pero que los que he dirigido siempre abordo temas que creo que nos preocupan a todos, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor por ahí sí que se pueden convertir en algo más social, ¿no? Estoy un poco cansada de ir a ver espectáculos que están muy vacíos de contenido, y me gusta cuando voy a un espectáculo y me hacen tener luego una charla con amigos y hablar sobre lo que he visto, ¿no? Y que me haga reflexionar y que me haga pensar, ¿no? Porque yo creo que esa también es nuestra labor. Para concluir este momento, te queríamos preguntar del día de hoy, del aquí y ahora, y entonces si estás trabajando a nuevas producciones, nuevos proyectos, y si te apetece compartir algo del proceso que estás viviendo ahora mismo. Pues sí, ahora estoy muy ilusionada porque estoy con la preparación, ahora mismo estoy en pleno trabajo de mesa de mi siguiente espectáculo, que se va a llamar Archipiélago de los Desastres. Entonces, bueno, pues es un equipo muy polifacético, tengo bailarines, tengo actores, cantantes, músicos. Entonces, bueno, no sé qué va a salir de esto, puede ser que salga de repente una comedia musical en vez de... Pero bueno, se llama Archipiélago de los Desastres porque, bueno, yo quiero trabajar sobre el fracaso como algo inherente al arte, y sobre la vulnerabilidad y la fragilidad que para los intérpretes es un arma muy, muy poderosa, y en cambio en la vida real la vulnerabilidad, el ser frágil o ser vulnerable, pues está muy, muy mal visto, ¿no? O sea, no es algo de lo que uno pueda presumir. En cambio, para los intérpretes, ponerte en un lugar vulnerable es lo mejor que puedes hacer, ¿no? Para realmente llegar a un sitio, o sea, es como partir del fracaso para llegar a un sitio exitoso, ¿no? Con mucho ánimo y mucha energía para todo esto, ¿no? Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, en realidad, por haber contestado de esta manera todas nuestras preguntas. Y ahora pues te vamos a dar un tiempo y un espacio para que tú nos cuentes todo lo que nos quieras contar, y es la parte esta de tu ponencia, ¿no? Y ya compartir lo que te apetezca. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo hablando, o sea, pensando, ¿no? Pensando en mi trabajo, decía, a ver, creo que hay un objetivo, para mí hay un objetivo siempre fundamental, que ya lo he comentado antes, y que es establecer una comunicación con el espectador. O sea, eso es algo que nunca quiero perder de vista. Y evidentemente, yo creo que un creador tiene que ser libre, y que no se trata de hacer concesiones al público. Pero sí creo que sí es algo que para mí es muy importante, que se establezca la comunicación. Con la danza contemporánea
y con lo que voy a decir ahora, a lo mejor puedo ser un poquito, no sé, decir algo que no, que si hay alguien de danza a lo mejor se molesta, pero con la danza contemporánea ocurre una cosa, y me incluyo, porque creo que a veces pecamos de un poquito de onanismo, ¿no? De mirarnos mucho el ombligo a la hora de querer narrar nuestras cosas, ¿no? Y también también nos pasa un poco al menos ocurre aquí en España mucho, de que se trabaja mucho para el gremio, ¿no? De querer agradar al gremio, querer formar parte del gremio. El gremio considera que la danza contemporánea se hace de tal manera y todo lo que se salga de ahí de alguna manera no forma parte. Entonces hay como siempre esa necesidad, ¿no? De gustar al gremio, pero nosotros no trabajamos para el gremio, o por lo menos mi intención no es trabajar para el gremio, sino trabajar para todo público, o sea, para el público en general. Tenemos también la responsabilidad de crear público. Hay muy poco público para la danza contemporánea y tenemos responsabilidad de crear público y de acercar al público. Y hay veces que esa responsabilidad se la echamos a los programadores. Siempre decimos, es que la responsabilidad de que haya público es de los programadores. Y por supuesto que sí, es de los programadores, pero también tenemos que hacer una autocrítica y una reflexión de por qué es tan difícil cuando el movimiento es algo universal y el movimiento en principio es algo que emociona, porque hay veces que sales del teatro como si no hubieras visto nada, ¿no? Y ya eso empieza con la sinopsis, ¿no? Que yo le llamo a veces desahogos literarios, porque lees una sinopsis de un espectáculo de danza y te quedas a cuadros, porque si no has estudiado filosofía no lo entiendes, ¿no? Luego esto, bueno, es una tontería, pero me parece que también habla mucho de mi trabajo. Esto no más que un objetivo, es un deseo que siempre tengo, que siempre digo, tengo que hacer un espectáculo que quepa en una maleta. O sea, que no me gusta, o sea, no es que no me guste, pero como mover los espectáculos es tan difícil y tan caro, pues cuando llevas una escenografía muy compleja, pues encima tienes que llevar, ¿no? Una furgoneta, un camión o lo que sea. Eso encarece muchísimo las giras. Y entonces siempre me parto la cabeza pensando cómo puedo contar este espectáculo, narrar este espectáculo, este tema, hablar de este tema con lo mínimo posible, ¿no? Y después, en cuanto a las características de mi trabajo, bueno, pues yo creo que la característica fundamental es que hay esa mezcla como de lenguajes, ¿no? Que utilizo la palabra al mismo nivel que utilizo el movimiento. Y, por ejemplo, en este último espectáculo que voy a hacer ahora también voy a utilizar la música en directo, ¿no? A intérpretes que tocan instrumentos o que cantan, porque para mí, bueno, yo no soy nada purista, como estáis viendo, evidentemente no soy purista de la danza contemporánea, ¿no? Me gusta mucho mezclar lenguajes, que para mí la inspiración siempre viene de las palabras, ¿no? Entonces, bueno, en una segunda fase viene la música y tal, pero siempre viene de los textos. Entonces yo las palabras no solamente me inspiran para crear escenas, sino que me ayudan, o sea, es una herramienta maravillosa para crear movimientos. Y también porque yo trabajo con actores donde claro, pues a lo mejor tienen facilidad en el movimiento, pero su fuerte también es la palabra, y a mí me parece, entonces tengo momentos absolutamente de textos donde pues se comunica a través de la palabra, que para mí es yo necesito la palabra que es directa para comunicar y necesito la poesía que me da también la danza, ¿no? Para narrar, pero para mí la mezcla de esos dos lenguajes es perfecta. Bueno, que creo que en mis espectáculos hay mucho humor, hay mucha ironía y en algunos incluso hay mucho sarcasmo también, por otra parte, pero, yo creo que, bueno, normalmente los temas que trato pues son temas difíciles o temas, ¿no? O sea, que siempre detrás de ellos hay un pequeño drama y me parece que la mejor manera de contar un drama es a través del humor.
Entonces lo utilizo mucho y me gusta, es algo que me gusta, ¿no? Me encanta estar en el patio de butacas viendo, o sea, viendo el espectáculo y que haya, ¿no? Que de repente escuche un silencio sepulcral o que escuche una carcajada me hace, me gusta mucho. Y, y también creo que utilizo los elementos, llevo pocos elementos normalmente en los espectáculos, pocos objetos, pero si llevo alguno, pues los utilizo siempre de manera muy simbólica. Creo que soy muy simbólica, eh, utilizo mucho la simbología, ¿no? Creo que el tiempo lo has utilizado de manera estupenda para poner el dedo en algunas llagas muy importantes. Así que yo creo que has tocado temas muy candentes y sobre todo nos has permitido conocer la fragilidad de la vida cultural y creativa de los hacedores y hacedoras de arte desde tu propio deseo de bailar sin saber siquiera que eso era un oficio y una profesión. Y has contado ese recorrido, yo creo que hoy has dado una clase sobre el precario equilibrio en el que se mueve la cultura, la creación, las artes en general. Nada, muchísimas gracias. Ha sido, dice Pedro Chicharro, ha sido muy interesante. Muchas gracias. Le iba a decir lo mismo, muy interesante. Muchas gracias. Ha sido un placer y que nos hayas descubierto, como hablábamos en alguna de nuestras conversaciones, esos hitos de feminismo en tu trabajo que algunas mujeres que vamos a verte al teatro han sido emocionantes. Algunas mujeres en la cincuentena, madres, artistas, ha sido una inspiración para nosotras.